Ruiz, Sí, ¿todo bien? tuve algunos imprevistos. Lo siento. Lo paradójico de los imprevistos, Ruiz, es que pueden evitarse. Solo hay que otorgarles un espacio en la planificación. Bueno, he previsto que usted iba a enfadarse y aún así no lo pude evitar. Yo creo que cuando está el guión terminado y ya tenemos la columna vertebral y las descripciones y los diálogos y todo, ahí empieza justamente el trabajo de otorgarle un alma a la película, a los personajes, a la historia. Entonces trabajar con actores con los que uno admira, como Ricardo, que yo había visto obviamente todas sus películas, que siempre había tenido la ilusión de trabajar con él, pero no lo conocía. En el momento en que me junté por primera vez con él, me di cuenta que, claro, que era el actor ideal para vestir, para darle la ropa a este personaje, para meterse en sus entrañas, para preguntarse por qué. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué piensa de esta manera? ¿Por qué trata de esta otra a tal persona? ¿Qué lo motiva a hacer ciertas cosas? ¿Qué hace que él se obsesione? ¿Cómo es su pasado? Y lo mismo con un personaje como el de Gonzalo, el que hace Alberto Aman, que desde la primera vez que me junté con él, que fue ahí en un encuentro casual en Buenos Aires, en un viaje que le había hecho medio relámpago para allá, nos juntamos, empezamos a charlar del guión y enseguida también sentí que la ambigüedad que Alberto planteaba para ese personaje era algo fundamental e ideal para otorgarle a esta perversión o quizás perversión que tiene el personaje del antagonista de la historia. El trabajo en conjunto fue muy bueno, muchísima química, muchas charlas, muchas lecturas del guión, pero sobre todo muchas charlas acerca de nosotros, de cómo cada uno de nosotros tres ve la vida, cómo cada uno de nosotros tres interpreta los movimientos de esos personajes, qué haría cada uno en el momento de enfrentarse a ciertas cosas que la película plantea. Eso me parece que es una de las claves del trabajo del director con los actores. En un principio, cuando leí en el guión, leí que tenía esa característica el personaje, o sea, que era aficionado al boxeo y que en sus horas libres practicaba boxeo en el gimnasio de la facultad. Me llamó un poco la atención porque dije, ¿por qué boxeo y no algún otro hobby, ¿no? Y luego uno entiende que tiene que ver con la trama, tiene que ver con el espíritu del personaje y además está directamente relacionado con parte de la composición del final. Te voy a hablar de cómo la justifiqué yo, porque eso ya como estaba en el guión no lo decidí yo, pero sí hay algo que yo creo que eso se justifica porque nos encontramos con el cuadro de la crucifixión, ¿no? Y son los elementos de ese cuadro los que les interesa a Hernán, ¿no? y al guionista, porque en la novela es otro cuadro. El cuadro que mira Gonzalo es otro, ¿no? Entonces también había algo como en esta cosa, en este proceso dialéctico, ¿no? De mira todo lo que yo sé, mira todo lo que tú no estás viendo, ¿no? De Gonzalo a Bermúdez. El cuadro era pues un pilar muy importante del cual rescatar asuntos, cuestiones que hay en el cuadro para poder decirle a Bermúdez, mira, si es que está escrito aquí, ¿no? Y sobre todo está atado a los detalles, al saber ver, ¿no? Como todo esta pulseada entre ellos dos es saber quién tiene el ojo más fino, quién es más inteligente, quién ve más allá de lo que tienes delante, ¿no? Ahí están los detalles, ¿no? Como qué condimentos tiene esta comida, a ver si lo descubres, ¿no? Y el cuadro de Picasso era eso, esa escena justamente tiene que ver con eso, ¿no? Más de una vez mi padre me ha dicho que usted es un hombre brillante. Yo creo que durante años usted ha sido su némesis. Esa especie de enemigo imaginario que uno se pone para medirse, para superarse, ¿no? No tengo ni para empezar a competir con tu viejo. No sea modesto. Crecí escuchando historias sobre usted. Sí, hay una diferencia fundamental que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? El lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico tienen puntos en común, pero también
también trabajan con diferentes tipos de elementos y el espectador se enfrenta a una novela muy diferente a cómo se enfrenta con una película. Entonces, a la hora de contar una historia, justamente el punto de vista tiene mucha importancia. En la novela está contada esta historia a partir de dos puntos de vista, del punto de vista del profesor así como el del alumno. Nosotros, a la hora de adaptarla junto con Patricio Vega, que es el guionista de la película, tomamos la decisión de contarla solamente a partir del punto de vista del profesor Bermúdez, este personaje que hace Ricardo Darín. ¿Por qué? Justamente porque lo que imaginábamos era que el espectador tenía que caminar de la mano de este personaje, sumergirse junto con él en la obsesión, llegar de alguna manera a un grado de locura con este personaje por descubrir la verdad. Entonces, de ahí justamente nace la necesidad de contar la historia a partir de su punto de vista y mantener en fuera de campo la verdad del personaje de Gonzalo, el alumno, el que hace Alberto Amano. Bueno, yo creo que eso es lo que ocurre con aquellos seres, o en este caso personajes, para ser más justos, que sienten la obligación de reunir un montón de factores para establecer un terreno de investigación. Es decir, no nos olvidemos que en ningún momento este personaje cuenta con pruebas definitorias, más allá de sensaciones y estímulos o datos que va recogiendo, pero que muy difícilmente pudiera ponerlos sobre una mesa y que oficien como pruebas contundentes. Yo creo que eso es lo que empieza por sumatoria, creo que eso es lo que empieza a tallar sobre su mente, su pensamiento, y lo termina convirtiendo en una obsesión. Es decir, precisamente por eso es que se convierte esto en un duelo cerebral, mental, porque el alumno está pretendiendo de alguna forma superar al maestro y el maestro se resiste, pero es evidente que el alumno tiene con qué, tiene muy buenas armas, muy buenos elementos y que tiene la gran ventaja de estar 1 o 2 pasos adelantado. Ese es el motivo por el cual creo que mi personaje, Bermúdez, se siente un poco perdido dentro de esa maraña que teje el personaje de Alberto, este personaje que se llama Gonzalo. Y esto es lo que lo lleva a la obsesión, a que todo el trámite de su investigación esté teñido de esa exagerada obsesión. De ahí que pase tantas noches sin dormir y se vuelque sobre el ordenador a investigar y a tratar de unir cabos sueltos, porque no tiene ninguna prueba contundente, son todas apreciaciones. Por otra parte, lo que ocurre, y que a mí en lo personal me pone muy nervioso, es esa cosa de que en el encuentro personal, el joven, el alumno, quien lo está desafiando, deja y suelta cosas que sabe que van a repercutir mentalmente en el otro, pero que nunca podrá utilizar como prueba. Ese juego perverso que utiliza Gonzalo, el personaje de Alberto, creo que es lo que termina por desestabilizar completamente a este pobre hombre. Sí, yo creo que tiene que ver con uno mismo como espectador, ¿no? Con la emocionalidad, cómo uno se enfrenta en esa necesidad de dar vueltas alrededor de la cabeza de uno mismo. Es una película que habla de la mente humana y de cómo la mente se puede convencer de ciertas cosas a partir de ciertos indicios, ¿no? Nuestro personaje y nosotros como espectadores tenemos que ir convenciéndonos que esos detalles que él va uniendo son el camino correcto para esta investigación. Pero en un momento u otro de los personajes, el juez de la historia le plantea: ¿y qué pasa si ves las cosas de otra manera? Vas a ver que también encajan igual. Y bueno, quizás encajan igual. De ahí justamente una de las claves de cómo el espectador se debe enfrentar a la manera de ver, a la manera de conducir, a la manera de obsesionarse de nuestro personaje. Me parece que la empatía entre el personaje y el espectador es muy importante, porque de alguna manera es una película que propone al diálogo permanente junto con el público y a la necesidad absoluta de que uno mismo como espectador se convierta en el detective de la historia. Quiso que se note el crimen, dejar su huella. Ese es el peor pecado que puede cometer un criminal. La soberbia. No coincido. Creo que es la falta de inteligencia. Pero es que casi siempre es lo mismo.
Si vas a mantener un duelo silencioso con un investigador, no podés subestimar su capacidad. Nunca. Yo creo que es muy difícil. Justamente lo que a mí más me fascina del guión es esto de que también tiene está cargado de realidad, como esto de que la justicia tiene sus tiempos y que a veces no encuentran al verdadero y como uno también se puede crear en la cabeza quién es el culpable y a veces no lo es. El crimen perfecto es como muy... Mira, yo la última vez que ¿Maté a alguien? maté a alguien... No, yo creo que no sé, el llamado crimen perfecto es aquel que no se descubre, ¿no? ¿Quién es el asesino? Vamos, que el asesino queda libre. O que es como lo básico, ¿no? O que de repente paga un chivo expiatorio también, ¿no? De repente, pues, no sé cuál de los dos es más redondo para el asesino, ¿no? O sea, si el chivo expiatorio tiene alguna posibilidad de inculparlo en el futuro, pues igual mejor que no haya ni chivo expiatorio, ni culpable, ni nada, ¿no? Simplemente no se encontró nunca. Yo creo que también Sí, que... esto que hablábamos, ¿no? De esta discusión, ¿no? Acerca de la justicia también, y como decía Calut, de esos factores que impiden que uno... que muchas veces son los propios mecanismos de la justicia, ¿no? Que o ralentizan todo o que de repente van en contra de pruebas. Hoy en día Sí, o descartan cosas que para el personaje de Ricardo es clave, como el ticket del Pharmacity. Sí. El juez dice, bueno, es una compra que él hizo, o sea, es como te estás obsesionando con el tema. Y también como Arturo en un momento dijo, tengo una pila así de casos por resolver. Y es eso, es como... los tiempos para mí de la justicia es una de las cosas que también se plantean, como hay que resolverlo ya, hay una persona que también está sufriendo, que es la hija, que es la hermana, y también esto de al haber sido en los ojos de ambos, se genera esto de querer que resolverse ya, ¿no? Como yo fui testigo, quiero ver qué pasa. Yo espero y me gustaría creer que el crimen perfecto no existe. Hay algunas demostraciones de que esto que estoy diciendo es errado, pero quiero decir que un crimen, un delito, no sea juzgado en tiempo y distancia oportunos como para poder encontrar la verdad y que se haga justicia y que los culpables paguen, no significa que con el paso del tiempo en algún momento lleguemos o no a saber la verdad. En tal caso creo que no existe el crimen perfecto, pero tenemos pruebas al alcance de la mano de sujetos que han llevado a cabo casos o delitos o crímenes y que se han encargado de ocultar pruebas o de entorpecer la labor de investigación al punto tal en que el obstáculo lleve tanto tiempo poder superarlo de modo tal que cuando normalmente o finalmente se pueda saber la verdad ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero a mí me gustaría creer que no existe el crimen perfecto, que siempre de alguna forma, si uno tiene interés y sabe mirar con atención, yo creo que generalmente se dejan rastros. Se dejan rastros, un poco lo que mi personaje dice en esta película, lo que defiende, lo que sostiene como teoría es que la diferencia, lo que inclina la balanza son los detalles. Hace una descripción en un momento determinado de lo que es la escena de un crimen, en donde el juez es el último que llega a enterarse de cómo son las cosas, y eso es muy importante a tener en cuenta. Es decir, el juez es quien está esperando que los distintos elementos que intervienen para traer las pruebas lo hagan, pero ya aún en esa instancia se podría decir que es un poco tarde, porque han entrado los oficiales, los agentes, los médicos, los paramédicos, la gente encargada de limpiar la escena del crimen. Es decir, hay tanta gente involucrada en lo que es la escena del crimen que claramente se podría pensar o sospechar que todo ha sido removido. Es muy difícil. Por eso es que los detalles son los que pueden terminar inclinando la balanza. No lo sé. Yo creo que por lo menos para la película,
El crimen perfecto es el que no se podría llegar a descubrir nunca. De eso se trata, me parece, esta historia, de si existe o no existe ese crimen perfecto. Habría que ver cada uno qué es lo que siente cuando termina de verla. Detalles. Todo está en los detalles.